12:35, continuamos en todas las voces, la radio pública. El martes y miércoles de esta semana se realizó en Buenos Aires un seminario denominado Malvinas, Memoria, Soberanía y Democracia. Dos participantes de este seminario están aquí con nosotros en el estudio de Radio Nacional. Se trata de la profesora Beatriz Leal, directora de Educación y Memoria en Mendoza. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien. Betty, no te voy a decir Betty. Betty, sí, está bien, así es. Muy bien. Betty, y también está con nosotros la profesora María Luz Gómez. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Mucho gusto, Luz. Bueno, ya nos van a contar de esta experiencia que tuvieron en Buenos Aires, pero estamos en comunicación telefónica en este momento con la licenciada María Celeste Adamoli, quien es la coordinadora de Educación y Memoria. María Celeste, desde Mendoza, en Radio Nacional, te saludamos. Beatriz Leal, María Luz Gómez y Matías Perdomo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Bueno, muy bien aquí, de alguna manera visibilizando esta experiencia de esta semana. Queríamos charlar contigo, un poco cuáles son los objetivos, cuáles fueron los objetivos de este seminario, cuáles son los objetivos de ese espacio de memoria y educación que coordinas. Perfecto. Bueno, les cuento un poco primero sobre las políticas de educación y memoria del Ministerio de Educación de Nación. Estas son una serie de políticas que se vienen desarrollando desde el año 2003 en el Ministerio de Educación de Nación y que le da forma a este programa que se llama Educación y Memoria. Nosotros trabajamos en el programa con 3 ejes temáticos. Uno es Malvinas, Memoria, Soberanía y Democracia. Otro es Terrorismo de Estado, la última dictadura. Y otro es Holocausto y otros genocidios. Con esos ejes temáticos trabajamos con diferentes líneas de acción que tienen que ver con la producción de materiales, con la capacitación docente, con la conformación de una red nacional de formación docente. Beatriz es nuestra referente por la provincia de Mendoza, que ahí está en el estudio con ustedes, y una cuarta línea de acción que tiene que ver con la inserción curricular de estos temas. El objetivo de esta línea de política es acompañar la enseñanza del pasado reciente, de temas que son dolorosos y complejos a la hora de ser enseñados, y brindar a los docentes herramientas que puedan acompañar esta difícil tarea de enseñar temas de memoria. En particular, hemos desarrollado el 16 y 17 de abril en el espacio de la ex-ESMA un seminario que dimos a llamar Malvinas, Memoria, Soberanía y Democracia, la enseñanza de Malvinas. Este seminario se centró en pensar los 180 años de usurpación británica en los territorios del Atlántico Sur, que se están cumpliendo en este año específicamente, y la idea fue reflexionar sobre este acontecimiento en el marco de estas políticas que les estaba mencionando anteriormente. Para el Ministerio de Educación, el tema de Malvinas es un tema fundamental, tanto porque lo señala la Ley de Educación en su artículo 92, como por el compromiso que el Ministerio viene teniendo en los últimos años en relación a estos temas que sirven para pensar en la construcción de la ciudadanía, en la construcción del pensamiento actual de los jóvenes en relación a cómo viven su relación con la ciudadanía. María Celeste, uno de los mayores logros, creemos, que tienen que ver con el consenso arraigado en la sociedad argentina y sobre todo en los sectores juveniles por los desastres de nuestro pasado, tienen que ver justamente también con el fortalecimiento de estas políticas en el ámbito educativo, tanto inicial como en ámbitos medios. Esto particularmente es muy notorio en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. ¿Hay una federalización, hay una política fuerte en este sentido de federalizar todas estas políticas? Esta es la política que yo les estoy comentando, es una política federal que lleva varios acuerdos en el Consejo Federal de Educación. Les mencionaba, la ley, pero también dentro del Plan de Enseñanza Nacional Obligatoria, que es un acuerdo firmado por los 24 ministros provinciales, la línea de educación y memoria es una línea.
Por supuesto que son temas complejos, que son temas polémicos y que el ingreso en la escuela es polémico, y también los modos, digamos, de que esta política pueda realmente, digamos, convertirse en acción en cada una de las jurisdicciones es todo un trabajo, es todo un desafío. Nosotros siempre decimos, bueno, de alguna manera a veces la escuela tiene que hacerse cargo de temas que todavía se discuten socialmente, y también en el contexto donde hay una mucha discusión política, y eso se hace bastante complejo. De todas formas, digamos, de a poco y digamos con de distintas maneras y encontrando distintos modos en las distintas provincias, desde la Educación de Nación en relación a las políticas de memoria hemos avanzado en distintas líneas y bueno, con distinta profundidad, digamos. Por otra parte, esto que vos señalás en relación a los jóvenes, bueno, para nosotros es fundamental pensar en cómo enseñamos este pasado reciente a las nuevas generaciones que están más alejadas de ese pasado que quienes nacimos o quienes vivieron en ese momento, y de alguna manera nos parece que pueden renovar una serie de preguntas y el modo hasta de interpretar ese pasado para hacer lo propio y para vivir sobre todo en tiempo presente, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que quienes enseñamos temas de memoria no lo hacemos para enseñar la memoria de memoria, sino para hacerla y convertirla en presente para que podamos hacer cosas hoy en relación a eso que nos ha ocurrido. Seguramente. Celeste, te decía esto porque me imagino que analizarán distintas estrategias a la hora de llegar a todo el territorio nacional, puesto que muchísimas de las políticas impulsadas por este proyecto político iniciado en el 2003, políticas nacionales muy activas, en distintas localidades, presentan muchos obstáculos que tienen a veces que ver con los procesos políticos provinciales, distritales, ¿sí? Y todavía con distintos sesgos ideológicos seguramente. Por supuesto, sí, completamente, totalmente de acuerdo. Por eso te decía, digamos, para nosotros es importante, digamos, poder partir de los acuerdos que se han hecho en el Consejo Federal. A pesar de este clima político que vos describís, se ha logrado en el Ministerio de Educación, en el Consejo Federal de Educación, el consenso para este Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, que incluye estos temas. Entonces, bueno, por ahí para nosotros eso es un punto de partida, ¿no? Es un punto de llegada y de partida, digo yo siempre, porque de alguna manera que esté escrito ahí nos permite poder acompañar a quienes, no solamente por una cuestión de voluntad, que eso por supuesto es importante, quienes hemos sido militantes, quienes somos militantes, tenemos esa voluntad de querer hacer y avanzar sobre estas cuestiones, pero también porque lo dice la ley, porque tenemos que hacer cumplir la ley. Seguro. Celeste, ¿qué balance haces de este seminario que se hizo esta semana? ¿Con qué nivel de formación notaste a los docentes que acudieron, ¿no? Casi 2.000 docentes de todo el país, ¿no? Sí, participaron 1.600 docentes de todo el país, de educación secundaria y de formación docente, de todas las jurisdicciones. Para nosotros fue muy importante vernos ahí, encontrarnos ahí reunidos en ese espacio tan significativo para nuestro pasado reciente. Hablando de este tema de Malvinas, participaron muchos actores, la Comisión Nacional de Excombatientes, la Secretaría de Derechos Humanos. La verdad es que incluso también participaron algunos sectores de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de Nación, lo cual hizo un encuentro muy fructífero para poder pensar y discutir algunas cuestiones. Los panelistas, bueno, ahí quienes participaron les contarán después sus experiencias, pero para nosotros han sido todos de muy alto nivel y los docentes han podido también en un espacio de intercambio discutir y pensar algunas cuestiones en relación a la enseñanza de estos temas. Los docentes vienen en realidad con distintas experiencias, algunos ya venían trabajando el tema, otros empiezan como a acercarse al tema, y muchos también tienen como miedo de acercarse a esos temas porque saben que generan polémica, que son discutidos. Entonces también lo que intentamos es que tengan materiales para poder enseñar, que no tengan miedo de enseñar, que no tengan miedo de que esto es posible enseñarlo, es posible tener las herramientas para hacerlo, y bueno, es el desafío que juntos encaramos. Celeste, muchísimas gracias por esta comunicación, felicitaciones por todo el laburo hecho hasta aquí y seguramente por el porvenir. Sí, bueno, muchísimas gracias y saludos ahí a las compañeras que han participado del espacio y bueno, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Charlábamos con la licenciada María Celeste Adamoli, quien es la coordinadora de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Betty, la pata mendocina. Sí. Memoria y educación. Educación y memoria.
Sí, bueno, la verdad que para nosotros esto es muy significativo, primero porque la concurrencia de docentes mendocinos, lo que dejó fundamentalmente, que después lo va a contar la compañera, pero todo lo que ellos vivieron y nada más y nada menos que fue en la ex ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, o sea que el lugar no fue casualidad. Un escenario muy fuerte donde algunos docentes, aparte del seminario, pudieron lograr hacer la visita guiada de lo que significó este centro clandestino. Y bueno, y este hecho del programa de Educación y Memoria acá en Mendoza, implementado con todo lo que nació, los lineamientos de Nación, nosotros lo hemos implementado hace muy poquito, es muy nuevito, ha caído a Mendoza, cuando me hago cargo, que fue prácticamente, informalmente el año pasado, pero más fuertemente este año. Ahí se inicia el programa. Ahí se inicia, claro, donde entre las primeras actividades que comenzamos a hacer es la capacitación docente sobre lo del 24 de marzo a todos los docentes responsables del acto del 24 de todos los niveles. Entonces eso generó un hecho importante porque cuando iban los docentes a buscar el material y hacer este taller, como que descubrían algo nuevo, ¿no? Muchos docentes que desconocían o por ahí, inocentemente, ¿no? Lo que había ocurrido, y como que en su agenda, digamos, escolar no estaba como un acto importante lo del 24 de marzo. Entonces, esta primera experiencia que hicimos con estos docentes de toda la provincia generó, por ejemplo, un piso importante para que a partir de fines del año pasado, comenzaran cada uno de estos docentes a tomarlo como una política de Estado. Y bueno, a nosotros nos parece importante esto, ¿no? Hay sobre los 3 hijos que dijo Celeste, historia argentina reciente, sobre el pasado argentino reciente, sobre la historia del Holocausto, pero Malvinas. En estos 3 ejes que nosotros en Mendoza decimos también, entre otras las cosas que queremos proponer, es incorporar a la currícula lo de historia argentina reciente, donde los docentes que estén en formación se apropien de estos lineamientos y ya no sea, digamos, que tengan cada uno libertad de tocar o no tocarlo, que sea parte de la currícula. Porque nosotros creemos que el mayor vaciamiento que hubo en los años de la dictadura, pero también de los años 90, fue justamente en la escuela. Y ahí donde impactó para que hoy nuestras generaciones, digamos, desconozcan el tema, y también muchos docentes que no, digamos, que las currículas se adaptaron a la época del proceso y a la época de los años 90 al neoliberalismo. Así que para nosotros es un gran desafío. Los docentes que nos acompañaron, dijimos, bueno, a ver, cuando nos dijeron el cupo... ¿Cuántos fueron de Mendoza? De Mendoza fueron 79. Ajá, importante. Y los que nosotros nos tocó, como así de Educación y Memoria, convocar, queríamos que fueran docentes que tuvieran un fuerte compromiso con la escuela, pero también con su barrio. O sea que el perfil que también pedimos llevar fue docentes que tuvieran esta práctica, ¿no? Por supuesto, la idea es multiplicarlo a todos los niveles. Nosotros, Educación y Memoria es nivel inicial, nivel medio y nivel superior, y también, por ejemplo, los centros de formación docente. Así que bueno, esto es todo un desafío. Tenemos un contacto, tenemos páginas, materiales para empezar a trabajar, y como actividad que digamos que se viene más reciente, fuerte, inauguramos 3 escuelas con nombres de desaparecidos que tuvieron que ver, por ejemplo, con la docencia o que fueron estudiantes que de alguna manera fueron silenciados. Esto ha sido un logro también porque como propuesta la comunidad educativa, los directores que no tenían nombre en sus escuelas decidieron que era la mejor iniciativa para recordar a nuestros compañeros desaparecidos. ¿Qué escuelas son? Es una escuela en San Martín, es un CENS, está una escuela de La Valle y ahora está la propuesta en una escuela en San Rafael. Así que bueno, ya vamos a dar la información en nuestro contacto, que los que quieran acompañarnos, porque esto ha hecho que los chicos un poco investigaran a quién se le iba a poner el nombre y de qué se trató, por qué este compañero fue desaparecido. Entonces eso nos fortalece en la memoria, fundamentalmente. María Luz Gropa, profesora docente, asistente a este seminario Malvinas, Memoria, Soberanía y Democracia. ¿Qué tal la experiencia? Bien, la experiencia fue verdaderamente algo fuerte, pero porque creo que el eje central era invitar a la reflexión, cosa que no es algo a subestimar o algo a dejar de lado. Era una cuestión de reflexionar sobre un hecho ante el cual todos nos preguntamos por qué docentes de distintas áreas estamos en un seminario de Malvinas
cuando generalmente es algo que siempre se estudió como muy específico de determinadas áreas y muy relacionado a una fecha patriótica que era el 2 de abril. Sí, esto que decía María Celeste de perder los miedos, ¿no? Claro, exactamente. Y de temas que a nivel social todavía no están resueltos. Bien, algo en eso, algo que generó esta cuestión de encontrarse muchos docentes de diferentes regiones de la provincia en torno a una temática que para muchos era algo novedoso o poco imaginable en lo que es el dar clases. Por ejemplo, yo, profesora de literaturas, pocas veces me había enfrentado a tener que explicar o meter en mi currícula el tema de Malvinas, soberanía, memoria. Bien, el diálogo en torno a esa reflexión era, bueno, empecemos a ver cómo el trabajar el tema de la memoria, la soberanía, Malvinas, es generar hoy en día no un mero reconocimiento histórico, sino una concientización. Es decir, hay una política nacional en torno a la cuestión de soberanía que ya no solo pasa a ser algo nacional, sino latinoamericano, y que los chicos, los adolescentes tienen que empezar a hacerse cargo de esa política nacional, independientemente de la cuestión partidaria, política, ideológica, sino hay algo que tiene que empezar a hacer sonar en las aulas con respecto a este tema. Ya no es algo, Malvinas no es solamente la guerra, Malvinas no es solamente el vínculo con la dictadura, Malvinas es una cuestión histórica que hoy en día sigue repercutiendo y que nada más y nada menos que el docente tiene que hacerse cargo de entablar esa reflexión. Ya que haya existido un seminario con la magnitud que tuvo este encuentro, es un paso gigante. Ahora el desafío es, ya reflexionamos juntos, ya empezamos a meter este tema, bueno, ¿cómo hacemos para bajarlo? Vos recién preguntabas, ¿qué pasa acá en Mendoza? ¿Qué pasa en los distintos distritos? Es algo muy complejo. Mendoza todavía entabla o establece muchas resistencias a trabajar en la escuela los temas que tienen que ver con la memoria, con la soberanía, con la democracia. Los docentes muchas veces nos resistimos a hablar o a preguntarle a los chicos ¿qué pasa con esto? Bueno, ya que exista desde el gobierno desde la nación una política de insertar esto en las currículas, es algo que suma un montón y creo que cambia el paradigma a nivel de educación. Ya lo dijo recién Celeste, hay una cuestión de ley. A mí eso me llamó mucho la atención. No es que, bueno, queremos o no queremos, a mí me parece o no me parece. La Ley de Educación Nacional tiene en su artículo 92 la inclusión de estas políticas en la enseñanza, de estos temas, no políticas, de estos temas, ejes centrales de la reflexión histórica y del proceso de democratización, enseñarlos en la escuela. Y los docentes tenemos que empezar a hacernos cargo. Sí, esto sin duda también parte de un proceso histórico de reconstrucción del tejido social en su máxima expresión, ¿sí? Porque esta es la nueva ley, ¿sí? La nueva Ley Nacional de Educación, ¿no? Donde se enclavan esto. Ahora, ¿por qué, Betty, sin meterte ningún tipo de compromiso, digo, ¿por qué recién ahora, digamos, ¿no? Muchas veces da la sensación de que con muchas políticas públicas impulsadas desde la nación, generalmente Mendoza es como que las va aplicando tardíamente. Es como, llegamos a un momento y decimos, llevan el proceso, este proceso político lleva 10 años. Y a mí me preocupa eso. O sea, Celeste nos decía que en el 2003 ya esta dirección de memoria y educación ya estaba, ¿no? Yo creo que son decisiones políticas, porque cuando nosotros, y tiene que ver con lo del presupuesto, vos sabés que hay partidas que vienen de Nación específicamente, más allá que cada jurisdicción tenga autonomía para que esa partida se destine a ciertos sectores. Pero, por ejemplo, lo que quedaba claro es que se insistía en que se priorice que educación sexual y educación de memoria fueran necesariamente financiados. Entonces, en esto, sin ser ingenuo, y si no hay financiamiento y si los fondos que vienen de la Nación específicamente para eso se desvían, y bueno, uno también se pone a pensar, indudablemente no es una política de prioridad. Y si bien pueden haber prioridades, pero no podemos negar que lo de educación y memoria debe ser prioritario porque responde a un contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, si desde Mendoza hay una resistencia, no es por el pueblo, no es por los docentes, es fundamentalmente, son políticas y decisiones provinciales
que hacen que a veces estos fondos se deriven para otras prioridades que ellos consideran, ¿no? Entonces, es muy difícil trabajar cuando no hay apoyo presupuestario provincial, es muy difícil. Y sabiendo que nosotros hemos tenido muy buena recepción con los docentes, que hemos podido lograr llegar con lo poco y nada práctica financiado, pero y fundamentalmente los chicos, los jóvenes. Entonces en esto me parece muy buena pregunta y no es una cuestión de valentía, sino de verdad, de que ojalá que todo el presupuesto nacional que se destine, entre otras cosas, más allá de las jurisdicciones, o que se sugiera que provincia de Mendoza se destine a educación y memoria, ojalá que sea una realidad, o sea que nosotros estamos esperando eso, ¿no? Porque bueno, no podemos movilizar, no podemos trabajar con los materiales, que es maravilloso todo lo que hay para trabajar en inicial, formación docente y secundaria, si no tenemos los medios económicos. Lo que sí sabemos es que sí o sí, decimos siempre, educación y memoria vino para quedarse y se va a quedar en Mendoza, haya o no haya fondo, lo buscaremos. Sí, estás trabajando con... Sí, Luz, ibas a decir algo. Sí, que en eso está bueno que se entienda en las distintas provincias que es muy diferente la bajada que hay en Buenos Aires de estos temas a cómo llega acá. Y creo que el desafío de las provincias es que los diferentes organismos de derechos humanos, los encargados de mover este tema, unifiquen políticas de acción para que efectivamente aquello que está tan alejado como vendría a ser Buenos Aires, acá tenga sus frutos, tenga su movida, tenga sus lineamientos, tenga su defensa. Las políticas a nivel educativo de memoria, soberanía y democracia tienen que ser defendidas por los institutos de derechos humanos, y que acá en Mendoza hay varios. Hay que empezar a unificar criterios para que la formación docente ya empieza a cambiar. Este tema se tiene que meter en las currículas no solo de las escuelas, sino de todos aquellos centros o institutos responsables de capacitar a los encargados de difundir esto, a los docentes. Estás trabajando con un equipo, Betty, y el contacto es educacionymemoria@yahoo.com.ar, ¿sí? Para aquellos que quieran comunicarse, aquellos docentes o integrantes de cualquier comunidad educativa de la provincia de Mendoza que estén interesados en este impulso que se le va a dar desde la asunción también de Betty en esta área, ¿sí? Se pueden comunicar entonces educación y memoria mza@yahoo.com.ar. Exactamente, ese es nuestro contacto. Bueno, tenemos un mensaje y a ver, lo escuchamos y ya venimos. Sí, buenos días. Habla una docente que está escuchando en este momento Radio Nacional, muy interesante las compañeras disertantes que están hablando sobre el tema de la importancia de educar a los docentes en temas importantísimos de la historia argentina, pero creo que también tienen que trabajar con los docentes, ser más críticos con los medios, ya que muchas se dejan guiar por lo que dicen distintos medios como Clarín, Nación, y muchos temas importantes quedan casi como invisibilizados. Gracias. Liliana de Godoy Cruz. Bueno, Liliana de Godoy Cruz, ¿sí? Reforzando un poco lo que estábamos diciendo. Sí. El meter estos temas en la escuela implica un poco eso, ver cómo circulan en nuestra comunidad el tema de la memoria, el tema de la educación, cómo se van construyendo los discursos en esos temas. Tenemos que analizar, tenemos que ser críticos, porque hoy en día no tenemos que hablar de memoria recurriendo nada más a hechos históricos o al mero apunte de lo que pasó, sino decir, bueno, ¿cómo circulan estos temas ahora? Y lo que Liliana dice, decir, bueno, empecemos a ser críticos de los medios, de aquellos que conforman o que construyen un discurso, una manera de ver la historia, es el desafío también de la escuela y es el desafío de cómo enseñamos hoy en día estos temas. Seguro. Tras las noticias que ya vienen, porque son las 13, nos van a contar un poco más acerca de las comisiones, ¿sí? A ver cuán entretenido estuvo este seminario Malvinas, Memoria, Soberanía y Democracia que se realizó esta semana. Nos vamos a las noticias y ya volvemos.
Charlábamos en la pausa con las compañeras María Luz Gómez y Beatriz Leal, que es la coordinadora de Educación y Memoria en Mendoza, de la parte ociosa de este seminario Malvinas, Memoria, Soberanía y Democracia, ¿sí? De lo que han hecho por las noches. Nos interesa aquí que nos comenten qué hicieron durante el día, durante las jornadas, en las comisiones de trabajo, con qué se encontraron. Bien, como buenos estudiantes, Sí. era el equipo docente que fue, realmente aprovechó mucho todo lo que eran las capacitaciones. Celeste dijo, el nivel de charlas y de reflexiones fue muy bueno, en serio, la posibilidad de encontrarse docentes de Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, La Rioja en una misma comisión conversando sobre este tema fue de verdad una experiencia que suma mucho a la reflexión. Lo que era la organización, como para contar la forma de trabajo, nosotros teníamos por las mañanas charlas encargadas con diferentes responsables. Se empezó por la panorización o el panorama histórico de Malvinas para descentrar un poco el tema de la guerra nada más. Empezar a hablar, cómo la guerra tiene toda una historia atrás y tiene toda una historia por venir. Como un hecho importantísimo, pero que realmente está inserto en un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Después de ahí se empezó a hablar de lo que era la enseñanza de Malvinas en la escuela, pero, repito, no solo haciendo referencia a los ejes históricos, sino analizando los ejes diplomáticos que hoy en día se entablan por este tema, el marco jurídico por el cual estamos en lucha por Malvinas y todo el marco geográfico y de recursos naturales que implica ese territorio. Entonces se abrió el panorama del estudio de Malvinas. Y por las tardes teníamos charlas acerca de, por ejemplo, Malvinas y Memoria, Malvinas y Dictadura, Malvinas y también estaba, y los recursos naturales. Todos divididos en diferentes comisiones, y ahí era cuando se hacía el gran encuentro docente donde cada uno podía establecer o marcar las líneas o contar las líneas con las cuales trabajaban las escuelas, y realmente eso fue bueno porque, por ejemplo, me tocó escuchar gente del sur donde el tema Malvinas se vive muy a flor de piel y todavía hablar de Malvinas es hablar de los hijos del chico que murió en Malvinas o de los familiares. Malvinas se vive en la escuela de otra manera. De la misma forma había gente, por ejemplo, de Corrientes, donde el tema Malvinas era analizar o ver todas las personas que murieron en la guerra y que fueron sin saber nada. De La Rioja, que no se sabía mucho el tema, no se trabajaba. Entonces, el ver las experiencias hacía analizar cómo tenemos que enseñar a partir de ahora, ¿no es cierto? Escuchar otras voces te abre la cabeza un montón, sobre todo en lo pedagógico. Y nada, después de eso estuvo también marcado por un montón de encuentros fuera de las charlas, de convivencias, que las que cuestiones un montón. de siempre, claro. Sí. No sé si Betty quiere contar otras cosas. Sí, que partiendo de que la educación debe ser liberadora, si no es liberadora va a responder a todos aquellos que quisieron siempre esclavizar. Entonces, en este marco es que nosotros vimos, por ejemplo, ahí, sí, muchos docentes que por ahí por primera vez recibían esta capacitación. Y yo creo que haber estado en este lugar y haber tenido con Fondo de la Nación, donde el docente no tenía que pagar nada, todo participaba sin tener que poner un peso, es también lo que significa como política de Estado, cómo se quiere fortalecer la educación, ¿no? Yo creo que esto también es destacable, ¿no? Invertir en el docente para que el docente multiplique me parece clave. Y algo que me parece importante con la oyente que dijo que esto lo construimos entre todos, y más allá que nosotros tengamos herramientas para poder depositarle a todos los docentes y a todas las modalidades para trabajar en el aula, lo tenemos que construir entre todos. Y eso significa un compromiso. Yo creo que muchos docentes están muy dispuestos, porque tampoco hay que subestimar como que el docente no quiere estar, a trabajar, a meterse en este tema, porque acordate, Mati, que no ha sido casualidad este vaciamiento, ¿no? Ideológico. Totalmente. Entonces, cuando el docente vos le llevas materiales adaptados a cada modalidad, donde podemos trabajar de distintos enfoques, pero con una sola línea, que es la línea de la liberación, a la cual Nación es muy clara en esto,
y bueno, hacerse cargo también de eso, ¿no? Y que tengan, que se comprometan, porque no hay nada mejor que un docente comprometido, no solamente con los corazones de nuestros alumnos, y eso va a hacer que justamente la educación pueda empezar a transformarse de verdad, ¿no? El docente Seguro. movilizado, el chico comprometido. Cuando nosotros creemos que los centros estudiantiles también fueron lugares que vaciaron, por algo los 90 fueron espacios donde desaparecen los centros estudiantiles. Hoy que los jóvenes vuelvan al ruedo de la política, a lo social, esto es esperanzador, porque que los jóvenes hoy día empiecen a hablar de política, se empiecen a comprometer y empiecen a militar, no hay que tenerle miedo a que los jóvenes lo hagan. Mejor, ojalá hubiese mucho más. Eso es lo que también tenemos que promover desde Educación y Memoria. Y otra cosa que está bueno resaltar del encuentro es que a veces uno cree que porque lo organiza Nación esto tiene un sesgo político importante o se hacía diferenciación, es decir, Sí. a los que apodan o los que no apodan el modelo. Y sinceramente creo que había una diversidad muy grande de posturas ideológicas y los que apodaban el modelo no eran justamente la mayoría, lo cual significa un montón. Las inversiones que hace el gobierno de la nación en capacitación docente son realmente inversiones amplias que buscan otra cosa, buscan la educación en general, no Sí. están sesgando la mirada. Sí. Y hay una frase con la que inició el congreso, el seminario Silioni, que era educar es preferir, y nosotros nos quedamos pensando mucho en eso, porque decíamos, todas estas pautas o estos lineamientos de educación que se bajan desde el ministerio están marcando una preferencia, y una preferencia positiva. Educar para aquellos que siempre fueron silenciados, educar prefiriendo realmente darle cabida a los temas que siempre se esquivaron, educar prefiriendo la federalización, educar prefiriendo las voces de todo el país, educar prefiriendo la participación, y eso creo que muchos docentes, por lo menos en las comisiones en las que yo estuve, lo percibieron, independientemente de la cuestión partidaria. Y me parece que Son no es un dato políticas de menor, Estado, ¿no? son políticas de Política de Estado. Estado, Ley Nacional de Educación, Absolutamente. Ley Nacional de Financiamiento Educativo, sobrepasan la cuestión Claro. partidaria. Y me parece que nadie podía ser ajeno a eso, se percibía, se veía, se notaba, se palpaba. Había gente que estábamos en la ex ESMA, no era casual, y independientemente de tu postura, estabas ahí capacitándote y eso dice un montón. Y una cosita más, Mati, es que dentro de Educación y Memoria no acaba en la historia argentina reciente ni de los Giovanni y Malvinas solamente. Entre las nuevas temáticas de los nuevos derechos para seguir conquistando tiene que ver con la trata de personas, material para el docente para trabajar en el aula, el tema violencia de género, que también tenemos como material para trabajarlo, porque encontramos mucho de esto que está sucediendo, y el tema del rol de la participación estudiantil secundaria, que también tenemos material con respecto a este tema. Así que son nuevos derechos que incorporamos de Educación y Memoria. En una semana en la que muchos se manifestaron en contra de todo esto, ¿no? En contra de la inclusión, en contra de más derechos, en contra de En general en contra. las políticas de Estado. Hay una campaña, una iniciativa Pueblos por Malvinas, ¿sí? Del Centro Argentino de Estudios Internacionales, que quiere llegar al 1.000.000 de firmas para presentarle a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cómo pueden hacer para firmar? ¿Sí? Se tienen que meter en www.pueblospormalvinas.org, ¿sí? Se accede a un formulario de firmas y se ayuda entonces en la recolección que está haciendo el Centro Argentino de Estudios Internacionales. María Luz, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Gracias a ustedes, Betty chicos. Leal, Gracias. a trabajar, ¿no? A Gracias. articular. Ahora hay muchos lugares, afortunadamente, que se están abriendo en nuestra provincia también para ir llenando de contenido con todas estas políticas públicas del gobierno nacional en este caso. Gran abrazo para ustedes. Muchas gracias. Igual, gracias chicos.